Hola, hola, bonito día. Mi nombre es Angélica Pérez y junto a mis compañeras Vanessa Lara y Cristal Caguao les hablaremos un poco sobre los aditivos químicos, empezando por su historia. La historia de los aditivos químicos comienza básicamente con la química de los alimentos y data desde los comienzos de la propia química, es decir, desde el siglo XVIII, en el que algunos investigadores empezaron a realizar estudios sobre ciertos alimentos. Entre ellos cabe destacar al señor Carl Wilhelm Scheele, quien aisló el ácido málico en la manzana en el año 17, y Sir Humphrey Davy, quien publicó el primer libro que relacionaba la química con la agricultura en 1813, titulado Element of Agricultural Chemistry, en una serie de lecturas en el Reino Unido. Este libro llegó hasta la quinta edición. En el año 1874 la Society of Public Analysts se formó, dando lugar a estandarización de métodos analíticos. De todas formas, la química de los alimentos no tomó una forma definitiva hasta entrando en el siglo XX. A pesar de todo, existen estudios incipientes que se pueden categorizar dentro de lo que denominamos hoy en día química de los alimentos. Durante el periodo de tiempo que va desde 1780 a 1850 se hicieron numerosas contribuciones y los químicos de importancia desarrollaban trabajos dentro del área de los alimentos. Cabe destacar nuevamente al químico sueco Carl Wilhelm, quien hizo descubrimientos relacionados con la química, siendo uno de los más importantes el descubrimiento de las propiedades de la lactosa en 1780, la oxidación del ácido láctico en 1780, aisló el ácido cítrico del zumo de limón en 1784. Los aditivos han sido utilizados al mismo tiempo que el hombre pasaba de cazador a granjero, o sea, hace muchísimo tiempo. Muy pronto tuvieron que enfrentarse al deterioro de la cosecha, de la carne y problemas de almacenamiento. Fue ahí cuando empezaron a darse cuenta de cómo podían solucionar ese tipo de inconvenientes con la comida. 2000 años antes de Cristo ya utilizaban sustancias cuyas propiedades pavimentaban todo tipo de milagros. En Europa, por ejemplo, la sal, el humo para curar la carne; en Egipto, colorantes y especies para dar brillo a ciertos platos; en Roma, salpimentaban y especiaban para mejorar la apariencia. A esto siguió el desarrollo de los aditivos, sin los cuales no hubiera sido posible erradicar ciertas enfermedades o mejorar la seguridad de los alimentos. La revolución industrial trajo el desarrollo industrial de los colores en Norteamérica en la mitad del siglo XIX y el descubrimiento de las emulsionantes, levaduras y agentes gelificantes en la primera mitad del siglo XX. Le debemos eso a la revolución industrial. Durante la expansión de la industria del procesamiento de los alimentos, el uso de los aditivos se extendió. Ya no era una sola cosa local, sino que ya era bastante conocida. A continuación, mis compañeras daban para mejorar la apariencia. A esto siguió el desarrollo de los aditivos, sin los cuales no hubiera sido posible erradicar ciertas enfermedades o mejorar la seguridad de los alimentos. La revolución industrial trajo el desarrollo industrial de los colores en Norteamérica en la mitad del siglo XIX y el descubrimiento de las emulsionantes, levaduras y agentes gelificantes en la primera mitad del siglo XX. Le debemos eso a la revolución industrial. Hola, mi nombre es Vanessa Lara y hoy voy a hablarte del uso de los aditivos en la industria de los alimentos y cómo deben ser. Primero que todo, deben ser seguros, que estén justificados, que sean transparentes y beneficiosos en su propósito. No pueden añadirse de forma indiscriminada en cualquier alimento ni en cualquier cantidad. Están regulados en Europa y hay muchos que se pueden usar las cantidades que quieran dependiendo de la categoría a lo que ellos pertenecen.
Los productos ecológicos procesados pueden usar algunos aditivos, mientras no existe ninguna alternativa tecnológica y ofrezca la misma garantía. Los aditivos pueden ser sintéticos o naturales. Los aditivos naturales son extraídos físicamente, ejemplo, la pectina vegetal y el agar de las algas para espesar. Los sintéticos son obtenidos mediante el empleo de productos no naturales, por ejemplo, el ácido cítrico. La mayoría de los aditivos son sintéticos. Los aditivos químicos son incorporados para ahorrar costos en los alimentos. El consumidor a veces se hace responsable del consumo de aditivos. Por ejemplo, cuando le colocan colorante a un producto, puede ser una mermelada de fresa, le colocan colorante rojo para que este sea mucho más atractivo al consumidor y el consumidor esté dispuesto a llevárselo. Incorporar aditivos hace que duren mucho más, que aumente la distribución de los productos cuando estos están escasos y hace que bajen los precios. Las razones que se agregan aditivos en los alimentos son tanto económicas como sociales, como lo dije antes. Pero también hay razones tecnológicas, ¿okay?, que hacen que los alimentos presenten, que hace que cuando a un alimento se le agrega aditivo es para que visualmente sea atractivo a nivel del consumidor y haga que el producto dure más en el tiempo. Aquí es cuando estamos hablando de que esta razón es una razón de uso tecnológico. ¿Okay? Gracias por prestarme atención y esta es mi parte de la presentación. Hola, buenas noches. El uso de los aditivos en la industria alimentaria debe ser siempre seguro, justificado, transparente y beneficioso en su propósito. No pueden añadirse de forma indiscriminada en cualquier alimento ni en cualquier cantidad. Están regulados en Europa de manera que los aditivos autorizados y sus condiciones de uso figuran en el reglamento CE número 1333-2008 y también en la base de datos de aditivos de la Comisión Europea. Se clasifican en función de las categorías de alimentos a las que pueden añadirse y siempre están definidas las cantidades límite que se pueden usar. En algunos casos el límite es indefinido o lo que se le llama quotum satis, que quiere decir la cantidad que haga falta. Los productos ecológicos procesados también pueden usar algunos aditivos, siempre y cuando no exista ninguna alternativa tecnológica que ofrezca las mismas garantías o permita mantener las características específicas del producto. Los aditivos pueden ser naturales o sintéticos. Los aditivos naturales son aquellos que se obtienen de productos presentes en la naturaleza, la misma palabra lo dice, mediante extracciones de carácter físico que no implican incorporaciones de otras sustancias no naturales. Algunos ejemplos son la pectina, de origen vegetal, y el agar, obtenido de las algas, utilizado como espesantes, gelificantes y estabilizantes, y se consideran aditivos sintéticos aquellos obtenidos mediante el empleo de productos de síntesis no presentes en la naturaleza. Y la salubridad. Aumentar la estabilidad del producto. Hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de óxido de carbono. Asegurar o mantener el valor nutritivo del alimento. Potenciar la aceptación del consumidor. Ayudar a la fabricación, transformación, preparación, transporte y almacenamiento del alimento. Y por último, dar homogeneidad al producto. En fin, las razones por las que se emplean los aditivos en la industria alimentaria son básicamente de tipo económico y social. También podemos decir que el uso de ciertos aditivos permite que los alimentos duren más tiempo, lo que hace que exista mayor aprovechamiento de los mismos y por tanto se puedan bajar los precios, que exista un reparto más homogéneo de los mismos. Por ejemplo, al añadir al tomate de lata sustancias que permitan disminuir el pH, la duración del mismo se prolonga en el tiempo, pudiendo ser consumido en épocas donde la producción de tomate disminuye. También tenemos que enfocarnos en las razones psicológicas y tecnológicas de algunos alimentos.
Cuando un alimento presenta mal aspecto, un mal olor o alguna de esas propiedades organolépticas, quiere decir que no se ve con las características que se conoce el producto usualmente, este producto tiende a rechazarse. Muchísimas gracias.